Venimos a la ciudad de La Plata, nos venimos aquí a nuestra región capital de la provincia de Buenos Aires y en alerta están todos a partir de lo que va a pasar con las elecciones. Mirando números, mirando estadísticas en focus group, hablando con un amigo, hablando con un hermano, vos a quién vas a votar, y quién te parece que va más arriba. Nosotros lo hacemos de ojito, para decirlo de alguna manera, hablando con amigos, y hay gente que entiende de este tema, entre ellos Pablo Romá, que es director de Circuitos Consultoras. Pablo, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Pablo, momentos que se van acercando, falta todavía, pero se van acercando justamente a la fecha de las primeras elecciones, las PASO, aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viven ustedes, en este caso como consultoras, como profesionales? ¿Son momentos que sube la tensión, que sube la presión para ustedes como laburantes? Para nosotros, sí, bueno, sí, hay más trabajo y eso está bien, eh, pero bueno, yo creo que hay una intensidad en términos de la discusión política. Creo que eso obedece también un poco a la crisis social y a la inestabilidad política y social. Ahora estoy cruzando el acampe de organizaciones piqueteras en el 9 de julio y Sí. bueno, te das cuenta que hay un sector de la sociedad que bueno, que está demandando cosas que la política me parece que no logra responder y bueno, y eso forma parte también de la intensidad. Yo creo que la cuestión política, digamos, no solamente hoy hay que mirarla desde el plano electoral, sino también bueno, de lo que está pasando en términos políticos, sociales y fundamentalmente económicos, ¿no? Pablo, bueno, justamente estaba viendo el último trabajo que ustedes realizaron justamente con circuitos y ante algunas consultas que hicieron, que por ahí no tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico, ¿usted considera que su situación económica en los próximos meses puede, y en las consultas que ustedes hacen, empeorar casi el 54%? Por lo tanto, la gente, más allá de quién vote, su sensación es que los próximos meses van a ser aún más difíciles de lo que son ahora. Y sí, yo creo que eso tiene que ver un poco también con en qué lugar del arco político está la discusión, ¿no? Ujú. Hoy el principal consenso en la discusión pública y política es la del ajuste, y yo creo que eso, bueno, también, digamos, no genera demasiada confianza, más allá de que hay un sector de la sociedad que opina que sí, que tiene que ajustar, que tiene que pero no sobre ello, digamos, ¿no? Y ese es la mayor contradicción que tiene hoy ese programa en términos de la aceptación social. Ujú. Y creo que bueno, que se expresa un poco en ese plano. También hay otra placa que nosotros hicimos que tiene que ver con el estado de ánimo, Ujú. y pesimismo e incertidumbre también tienen un porcentaje alto. Yo creo que, por ejemplo, para el gobierno, para la candidatura de Sergio Massa, trabajar sobre esos aspectos creo que va a ser central, fundamentalmente teniendo en cuenta, bueno, la gestión económica, mostrar resultados económicos. Yo creo que le puede servir para generar también que sectores que hoy ven como negativos sus expectativas económicas puedan también mirarlo de otra manera, generar más confianza. Creo que bueno, que el gobierno viene trabajando un poco en ese plano, digamos, ¿no? La reestructuración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, lo del gasoducto creo que es importante también para el esquema de ingreso y egreso de dólares. Ujú. Y bueno, y la política energética me parece que es fundamental en ese plano, pero bueno, en un contexto donde todavía hay un proceso de incertidumbre y expectativas negativas. Cuando ustedes mejor dicho, consultan en los trabajos que vienen haciendo, en lo que hace ya a los números, ¿ustedes ya llegaron a medir a Sergio Massa como el candidato de Unión por la Patria? Sí, sí, ahí en ese trabajo que estás mirando hay una pregunta sobre fórmulas. Hoy Sergio Massa aparece como el candidato más votado, pero también es cierto que hoy Unión por la Patria está entre 3 y 5 puntos por debajo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Sumando a los dos candidatos a presidente, estamos hablando de Patricia Bullrich, Larreta, Patricia Bullrich, están 5 puntos más arriba que Sergio Massa en la provincia. Y el, Sí, no, nosotros hicimos una pregunta específica por espacio. sí.
por espacio de representación, Sí. y ahí es un poco esa diferencia que te digo, porque sumar candidatos a veces es difícil, no queda claro si todo eso se traslada en Se bloque traslada, tal o cual. no. Por ejemplo, si gana Horacio Rodríguez Larreta, si hay algún, desplazamiento de los votantes de Patricia Bullrich hacia Milei, eso no Ujú, queda claro, ujú. o qué va a pasar si con los votantes de Horacio Rodríguez Larreta si gana Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Ahora, ustedes tienen que en la provincia de Buenos Aires, o sea, más del 30% elegiría votar en la interna de Juntos por el Cambio, al menos en las PASO. Sí, un poco ese es el resultado, con un porcentaje alto todavía de personas que no se definen, ¿no? La gente, a ver, cuando ustedes las consultan, habla de desinterés, de la no necesidad de ir a votar. ¿Se va a ver en la provincia de Buenos Aires por ahí o a nivel nacional, porque se va a votar justamente en las PASO y se va a votar candidato a presidente o a presidenta, lo que está pasando en algunas provincias donde realmente el ausentismo ha crecido? Mira, es difícil hacer esa pregunta en general, porque, mira, nosotros hicimos un trabajo sobre juventudes, el segmento más de etario más chico, de 16 a 24, y hicimos esa pregunta si van a ir a votar, piensan ir a votar, y el 80% dice que sí. Después, me parece que la discusión pasa por otro lado. Yo creo que el ausentismo hay que considerarlo como una variable de análisis. No sé Ujú. si se puede entender desde una pregunta en una encuesta, porque a veces la respuesta está condicionada por lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Pero yo creo que el ausentismo es una variable para el análisis, creo que también forma parte de ese rechazo de un sector importante de la sociedad hacia la política, y también porque me parece que hay una crisis de la democracia donde pareciera que la democracia es solamente ir a votar cada 2 años, Ujú. y ese déficit me parece que la sociedad también está planteando que no quiere solamente eso, y que espera otras cosas también de la democracia más que solamente un procedimiento formal de elegir representantes que después en muchos casos no responden o no respetan su plataforma electoral o las promesas de la campaña. Estamos en comunicación con Pablo Romá, que es director de Circuito Consultora. Pablo, en las encuestas que han hecho, en esta última que estaba viendo que es de los últimos días, justamente del mes pasado, entre el 27 y el 30 de junio, ¿se ve una caída de Javier Milei en este último mes que muchos dicen que ha sido complejo para el candidato de la Libertad Avanza? Sí, sin duda, ha sido un mes muy difícil para Javier Milei, sobre todo porque en la medida que se acerque las definiciones electorales, creo que la presión va a ser cada vez mayor. Nosotros ya lo veníamos planteando, esto del voto posibilista, digamos, ¿no? Milei crecía en la medida en que, bueno, también sobre la base de un sector de Patricia Bullrich, Ujú. en menor medida sobre un sector del kirchnerismo, o también aparecía como dentro de los votantes del kirchnerismo algo así como un voto protesta, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, que se rompa todo, voto a Milei en un contexto de mucha incertidumbre, pero también sabíamos que cuando se definieran las candidaturas en Unión, bueno, en el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, Sí. eso se iba a acomodar, digamos, ¿no? Eso iba a volver a su lugar, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros nunca tuvimos a Milei como tienen otros colegas, arriba del 26, cerca del 30% de, de intención de votos o de volumen electoral, como prefieran decirle. Nosotros siempre lo tuvimos entre el 14 y el 18. Donde más tuvo fue hace 2 meses, que llegó a cerca del 18, donde, bueno, había un boom, Milei, ¿no? Todo el mundo hablaba de Milei, 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 bueno, eso un poco en los trabajos se expresó, pero hoy ya lo tenemos bastante, bueno, ahí en su lugar, un poco en el lugar que nosotros lo tenemos, digamos, entre el 14 y el 15, a veces un poquito menos. En algunos trabajos que hemos hecho en el interior de la provincia de Buenos Aires, en municipios específicos, con encuestas presenciales, Milei está cerca del 10, con lo cual también, bueno, nosotros pusimos siempre un poco en duda esta idea del boom Milei, el fenómeno Milei. Me parecía Ujú. que era un proceso, digo, más que tenía que ver con una expansión, con un rechazo, pero bueno, en la medida que se va
acomodando bueno, los distintos espacios, el ordenamiento y sobre todo el gobierno, ¿no? Que es donde mayor nivel de incertidumbre había, porque la base electoral del kirchnerismo, sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, estaba en un proceso de incertidumbre muy grande. Sergio Massa, al ser el designado por Cristina Fernández de Kirchner, designado en términos de la alianza que hoy sostiene el gobierno, ¿no? Que es la de la vicepresidenta y el ministro de Economía. Bueno, creo que ordena un poco políticamente el espacio, más allá de que hay un sector que tiene dudas y que va a optar por Juan Grabois, pero bueno, creo que eso es un factor de ordenamiento para la propia base, y también, bueno, modifica este desplazamiento más en forma de protesta que también se planteó hacia Javier Milei. Pablo, las dos últimas. Una tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio. En estos momentos, Patricia Bullrich está sobre Horacio Rodríguez Larreta en lo que hace a la intención de voto. Sí, nosotros venimos teniendo esa tendencia ya desde octubre del año pasado. Creo que el discurso de Patricia Bullrich se asimila, se digiere más rápido en su propia base que Horacio Rodríguez Larreta. Creo que Horacio Rodríguez Larreta está haciendo muchos movimientos hacia dentro de su propia base electoral, ¿no? Incorporando fuertemente hoy la palabra kirchnerismo, acabar con el kirchnerismo, contra el kirchnerismo, ¿no? Como factor negativo. Y por otro lado, bueno, ya desde hace un tiempo tratando de buscar alianzas, alineamientos con otros sectores políticos, fundamentalmente el radicalismo. Creo que hay dos cosas que definen ese acuerdo claramente. Una, la decisión de separar las elecciones de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, favoreciendo a Martín Lustó, y otra, la designación de Gerardo Morales como candidato o precandidato a vicepresidente, porque, bueno, también le suma algo que le venían criticando mucho, que era el control de la calle, la represión, digamos, ¿no? La mano dura, pero también es cierto que el conflicto de Jujuy para Morales es un conflicto abierto, y para Larreta es un examen de gobernabilidad que tiene que rendir antes de la elección, y yo creo que eso es complicado. Ahora sí, la última. ¿Peligra la gobernación de Axel Kicillof, la reelección de Axel Kicillof? ¿Juntos por el Cambio puede recuperar la provincia de Buenos Aires? No, veo un escenario abierto, creo que para Axel Kicillof también la campaña nacional va a ser muy importante en la medida que Sergio Massa pueda, bueno, crecer en términos electorales, pero también con resultados económicos, como decía recién. Creo que eso también le va a permitir a Axel Kicillof crecer, porque las dos elecciones están muy relacionadas, ¿no? Van juntas casi. Entonces me parece que ahí ese alineamiento creo que va a ser importante para Unión por la Patria, tanto para Sergio Massa como para Axel Kicillof. Gracias por atendernos, Pablo. Es de ustedes, un placer. Estábamos en comunicación con Pablo Romá. Pablo Romá es director de Circuitos Consultora, pasaba por la tarde del 90.1 aquí a través de Keops FM.